Hola trader, espero que estés bien. Ya es la hora de echar un vistazo en los gráficos que habíamos estudiado el día domingo en el vídeo de las proyecciones semanales. Bien, yo estudié 4 gráficos: el euro dólar, la libra suiza franco, el euro AUD y el oro. Bien, vamos a ver cómo ha movido el mercado esta semana. Los análisis que había hecho han cumplido o no. Bien, si tú no viste el vídeo del domingo, el vídeo de las proyecciones semanales, este vídeo a lo mejor no vas a entender nada, así que es muy importante que tengas visto el vídeo, de acuerdo. Está en mi canal de YouTube, puedes ir a verlo. Bien, aquí tengo el gráfico del euro dólar. Ese era el primer gráfico que había estudiado, la temporalidad diaria. Bien, aquí algo muy simple, puedes identificar una tendencia alcista súper potente. Bien, el precio cada vez estaba haciendo nuevos máximos altos, mínimos altos, máximos y mínimos. Bien, quieres para ver el análisis completo, veas a ver el vídeo del domingo. Bien, entonces el precio se encontraba por aquí, de acuerdo. Se había roto esta corrección que tenía marcado, se había roto ya. Bien, entonces esta era la vela donde se encontraba el precio más o menos, y entonces te dije, como el precio ya ha roto la corrección bajista, bien, esta es la corrección bajista, entonces podemos buscar entradas a la dirección alcista, de acuerdo. Cuando la corrección es bajista, buscamos oportunidades a la dirección alcista. Cuando la corrección es a la dirección alcista, buscamos las oportunidades a la dirección bajista. Siempre buscamos oportunidades contra a la dirección de la corrección, de acuerdo. Entonces el precio 2 o 3 días no ha movido mucho, ha ido a testear varias veces esta corrección y luego por fin ayer el precio se movió, cogió el pulso y movió a la dirección alcista. Vamos a estudiar en la temporalidad pequeña y vamos a buscar la claridad, de acuerdo. Entonces esta es la corrección de temporalidad diaria. Bien, entonces fíjate que el precio vino a testear varias veces, que quiso romper esta corrección otra vez, pero no pudo, de acuerdo. Entonces otra vez aquí otro punto muy importante que te he explicado casi en todos los vídeos. Aquí fue la ruptura clara de la corrección la semana pasada en temporalidad diaria, y he dicho muchas veces, cada vez que el precio rompe algún nivel importante, en mayoría de los casos vuelve a testear. Entonces cuando el precio está testeando el nivel importante, este ya es el momento de buscar oportunidades. Recuérdate, digo buscar, no entrar. No significa que cuando el precio está testeando la corrección tú entras en el mercado buscando las compras, no sea así. Tienes que buscar qué oportunidades, algún patrón, alguna estructura que tú hayas practicado muchas veces. Bien, entonces aquí el precio intentó romper esta corrección, no pudo. Aquí fue segunda vez, pero no pudo, de acuerdo. Entonces, y luego el precio por fin se cogió el impulso. Así se mueve el mercado. El mercado testea tu paciencia muchas veces, bien, y luego te da una oportunidad. Si tú realmente eres valiente, paciente, disciplinado, ganas. Bien, en el caso contrario ya sabes lo que pasa. Entonces aquí cuando el precio estaba testeando la corrección, aquí dio, según mi punto de vista, según la forma que yo opero, aquí fue la primera oportunidad. Bien, vamos a marcar. Aquí teníamos una zona, de acuerdo, que el precio estaba moviendo a la dirección alcista, bajó un poco, forma una zona, impulsó alcista, de acuerdo. Luego, después de poco tiempo, el precio volvió a testear esta zona. Esta es la temporalidad H1. Entonces aquí recuérdate, el movimiento entre ambos puntos de la zona es el movimiento institucional. Hemos operado muchas veces, te he explicado muchas veces el movimiento institucional, y te hayas visto que cada vez la estructura es diferente. Las reglas son las mismas, y ahora lo estudiaremos en los otros gráficos también y en el mismo gráfico también, pero la estructura puede ser diferente. Entonces aquí el precio forma una zona, luego vino a testear esta zona, de acuerdo, y aquí podemos buscar ventas, de acuerdo. Si tú aquí ves la corrección muy rápida, no se puede marcar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que cambiar la temporalidad para buscar más claridad. Ahora por lo menos puedes marcar la corrección. Si tú cambias la temporalidad a M15, la corrección tendrá más claridad, de acuerdo, como puedes ver. Entonces así que aquí fue, según mi punto de vista, aquí fue
la primera entrada en el euro dólar a la dirección alcista. Y fíjate, desde aquí hasta aquí, muchos pips, ¿de acuerdo? Y un ratio de riesgo y beneficio bastante alto. Yo si hubiera entrado aquí, hubiera encontrado aquí una entrada, yo pondría mi stop loss abajo de esta línea de tendencia alcista diaria, ¿de acuerdo? Que sería un stop loss bastante conservador. A veces, he explicado muchas veces también, a veces tenemos un nivel importante muy cerca, ¿de acuerdo? Y otro nivel es muy lejos. Entonces, ¿qué hace? ¿Dónde colocar nuestro take profit? A ver, el primer factor más importante es para colocar el take profit es tu stop loss, ¿de acuerdo? Si no tienes algún nivel importante cerca, o es muy cerca o es muy lejos, entonces tú tienes que tener en cuenta tu stop loss, ¿vale? Yo, para mí, el consejo mío para los novatos es buscar el ratio de riesgo y beneficio 1,1, ¿de acuerdo? Luego ir ganando confianza y ir subiendo tu ratio de riesgo y beneficio, ¿de acuerdo? Si tú ves que tu stop loss es de, por ejemplo, de 20 pips, buscar 20 pips, ¿de acuerdo? Pero si tú ves que el precio mueve con fuerza, ir cambiando tu stop loss, pero ir protegiendo tu posición también. Así tú puedes poner tu stop loss, ¿de acuerdo? Y luego también el stop loss depende del movimiento del precio. A veces justamente cuando tú entras, el mercado mueve con fuerza a tu favor, entonces es el momento de esperar, es el momento de aguantar. Y hay veces el mercado, cuando tú entras en el mercado se entra en un rango y no hace ningún movimiento, se va moviendo con ese tipo de velas. En este caso, yo personalmente saldría del mercado, ¿de acuerdo? Porque hay más oportunidades en el mercado. Puedes esperar también, eso depende de tu carácter, ¿vale? Cada trader es diferente, porque es cada persona diferente. El trading es toda psicología, depende de tu mente, depende de tu disciplina. Si tú ves que tú puedes aguantar, no tienes otra operación abierta, no hay otra oportunidad en el mercado, pues aguanta, no pasa nada. Pero si tú ves que el mercado no está moviendo, ya lleva muchas horas, ya lleva un día sin mover y tengo otras oportunidades mejores, pues cierra esta operación y pues ir por otra mejor operación o mejor opción, ¿de acuerdo? Entonces el stop loss siempre depende de varios factores, ¿de acuerdo? Entonces aquí fue la primera entrada en el euro dólar a la dirección alcista, ¿de acuerdo? Luego aquí fue otra vez la segunda entrada. Vale, ahora desde aquí tú también puedes marcar la zona, sirve, ¿vale? Pero aquí así también puedes marcar, ¿vale? Y ahora aquí tenemos que ver otra vez el movimiento institucional. Aquí el precio que estaba bajando con fuerza, aquí paró, cambió la dirección, después de poco tiempo volvió a testear esta zona y boom, muchos pips y un movimiento alcista bastante potente. Entonces aquí fue, según mi punto de vista, segunda entrada. Entonces esta es también es el movimiento institucional y aquí también era. Y ahora fíjate, las reglas son las mismas, ¿vale? Primero tenemos que tener en cuenta la primera zona, ¿de acuerdo? Luego esperar que el precio vuelva a testear la zona, marcar la corrección y en la ruptura de la corrección entrar en el mercado. Y aquí las reglas eran las mismas, la única diferencia era de la estructura, ¿vale? Entonces cada vez que tú tendrás más prácticas, vas a conocer más estructuras, más patrones, ¿de acuerdo? Y así se opera y así se gana confianza en los mercados financieros y así se gana dinero en el mercado, ¿vale? Hacer un curso o entender una cosa no significa ya vas a hacer dinero, es cuestión de muchas prácticas, ¿de acuerdo? Entonces en el euro dólar, en estas 3 o 4 días fueron dos entradas excelentes. Bien, este era el momento que yo esperaba. Puedes ir a ver el vídeo que yo esperaba desde aquí, el movimiento alcista, pero ya sabes que eso no significa que cuando yo te digo que busco movimiento alcista, tú cuando entra abre el mercado, tú entras en el mercado buscando comprar. De eso ni hablar. Aquí tenemos una serie de las reglas, una forma de operar, una forma de leer el gráfico y una forma de leer el mercado, y luego buscamos entradas y luego entramos en el mercado y luego viene el dinero, ¿de acuerdo? La libra suiza franco sí que movió un poco raro, dio una entrada según como he visto el mercado. Bien, el mercado, el precio se encontraba por aquí. Bien, cuando yo analicé el gráfico, entonces este era el patrón que habíamos estudiado, de acuerdo, estudié con bastantes detalles, puedes ir a ver el vídeo. Entonces el precio había roto este rango, de acuerdo, entonces yo esperaba el movimiento alcista, pero te dije igualmente que no entres en el mercado cuando abre el mercado. Tenemos que ver cómo se mueve el mercado, puede ser una ruptura falsa también, aquí es lo que pasó, y luego el precio puede venir a testear estos niveles también, de acuerdo. Entonces este era el primer
el nivel más importante en este gráfico, donde yo esperaba es lo que podría pasar, que el mercado, después de romper este rango corto en la temporalidad diaria, que volviera a testear este nivel importante. Eso era una posibilidad. El trading es una probabilidad. Tú no puedes decir el mercado ya ha roto esta estructura, ya va a seguir subiendo. No. Puede seguir subiendo, pero claro, no va a ser así que rompe y ya tienes un momento alcista para pillarlo. No, el mercado ya sabes lo que hace. El mercado testea tu paciencia, testea tu conocimiento y tu disciplina. Y luego, si tú sales como un trader valiente, un trader disciplinado, el mercado te paga sí o sí, ¿vale? Ahora vamos a ver con más claridad en una temporalidad más pequeña que como el mercado dio en una excelente entrada, y antes de dar la entrada formó el movimiento institucional. Este era el nivel importante que tenía marcado, de acuerdo. Aquí fíjate, el precio bajó con mucha fuerza bajó hasta aquí, luego aquí tuvo fuertes rechazos, empezó a subir, subió un poco, luego volvió a testear el mismo nivel, la misma zona. Entonces fíjate que tenemos tres estructuras diferentes en dos gráficos, dos que hemos estudiado en el euro dólar en la temporalidad H1 y la tercera que estamos estudiando en la libra suizo franco, de acuerdo. Y entonces aquí primera zona, segunda zona, marcamos la corrección, puedes cambiar la temporalidad y tendrás más claridad, pero yo ya aquí veo suficiente claridad, de acuerdo. El precio rompió la corrección y entramos en el mercado, y fíjate el movimiento que produjo el mercado. Una entrada muy sencilla, muy simple, nada de complicaciones, simplemente tienes que tener en cuenta los niveles más importantes. Cuando tú estudias la temporalidad mayores, los niveles importantes son más relevantes haciendo una comparación con las temporalidades menores, de acuerdo. Vuelve a escuchar, lo tendrás claridad, de acuerdo. Entonces este nivel lo tenía marcado en la temporalidad diaria. Fíjate la fuerza que tenía el precio aquí. Cuando llegó se terminó totalmente esta fuerza. ¿Y qué pasó? El precio forma una zona, un momento pequeño, un momento institucional, testó la zona, marcamos la corrección, el precio rompe la corrección y boom, muchos pips, de acuerdo. Entonces aquí fue una entrada a la dirección alcista que yo esperaba en este gráfico también, de acuerdo. Ahora vamos a estudiar el euro dólar, el euro out, perdón. Es el tercer gráfico que yo había estudiado en el vídeo de las proyecciones semanales. Algo muy simple de identificar. Un impulso alcista muy potente, pero el precio está moviendo con un patrón en este gráfico. Corrección, impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, ¿vale? Aquí correcciones pequeñas y después de cada corrección llegó el impulso, de acuerdo. Entonces el precio se encontraba por aquí más o menos. Esta es la temporalidad diaria, el precio se encontraba más o menos por aquí, en estos niveles. Entonces yo esperaba un impulso alcista, pero aquí era un factor muy importante que yo estudié en el vídeo de las proyecciones semanales, que el martes teníamos una noticia del out de decisión de tipos de interés. Entonces te dije muy claramente, esta noticia que iba a salir el día martes puede decidir la dirección de este gráfico, y es lo que pasó. El precio rompió este nivel que tenía marcado porque la noticia salió negativa para el out, de acuerdo, y luego esta fuerza de la noticia llevó el precio para abajo y rompió esta zona también, que esta era la segunda zona que tenía marcada, y luego también rompió la tendencia alcista que tenía marcada. Este movimiento casi toda la semana el precio movió por el movimiento de la noticia, de acuerdo. Fíjate qué importantes son las noticias de alto impacto, y por eso siempre te he dicho, cada vez que vayas a entrar en el mercado, echar un vistazo en el calendario económico. Si hay una noticia de alto impacto de 3 estrellas, párate que pase la noticia, luego volver a analizar el gráfico, de acuerdo. Entonces toda la semana el mercado ha estado moviendo a la dirección contraria de lo que esperaba por el movimiento de la noticia. Entonces fíjate, esta es la tendencia alcista, la línea de tendencia alcista, temporalidad diaria, de acuerdo. El precio bajó, rompió todos los niveles importantes, bajó y ahora está haciendo la corrección, de acuerdo. Entonces fíjate, si tú prestas atención vas a entender este movimiento que el precio está formando. Voy a borrar esta zona, voy a borrar esta línea para que tú tengas la claridad que fue la ruptura de la temporalidad diaria, de acuerdo. Ahora luego el precio hizo una corrección
y aquí forma una zona, y luego el precio ha venido a testear varias veces esta zona, de acuerdo, pero nada de movimiento claro, vale. Hasta aquí fíjate, aquí otra cosa muy importante que debes tener en cuenta: cada vez que el precio rompe algún nivel importante que teníamos tendencia alcista, normalmente luego se va a testear el nivel roto, y es lo que hizo el precio. Rompió por aquí más o menos la tendencia diaria, hizo un movimiento bajista, luego fui a testear el movimiento roto, la tendencia rota. Entonces aquí forma una zona, bajo un poco, de acuerdo, y intento subir otra vez, y luego otra vez, y por fin llego a la zona, de acuerdo. Aquí también llego varias veces. Entonces este movimiento no es muy claro, necesitamos el movimiento claro para que el precio forme ese tipo de movimiento institucional, de acuerdo. Entonces la claridad es muy importante. Yo personalmente, hasta que no veo con toda claridad el gráfico, no entro en el mercado. Hay muchas oportunidades, hay muchos activos en los mercados, podemos analizar cualquier activo, de acuerdo. Entonces aquí otra vez el precio llegó, aquí por lo menos podemos decir que aquí hay algo claro, de acuerdo. Entonces ahora el precio está rompiendo la corrección. Si marcamos desde aquí, entonces aquí el precio ha roto la corrección, vale. Vamos a cambiar la temporalidad para que tú puedas ver las cosas con más claridad, de acuerdo. Entonces esta era la zona, de acuerdo, que el precio había formado en la temporalidad diaria, en la temporalidad M30. Ahora fíjate cómo cambiando la temporalidad se ha cambiado totalmente el escenario, de acuerdo. En H1 no vayamos con mucha claridad las cosas, el precio había testeado muchas veces la zona que había formado, pero cuando cambiamos la temporalidad de H1 a M30, fíjate, aquí teníamos una zona, y aquí el precio primera vez que llegó a testear, aquí llegó casi, no tocó, podemos decir que sí que tocó, pero aquí sí que tocó con mucha claridad, tuvo fuertes rechazos y impulso bajista. Entonces aquí fue la primera entrada en el euro out en la dirección contraria de lo que yo esperaba, pero yo también te había dicho claramente que tenemos que esperar por la noticia, porque esta noticia puede decidir la dirección que el precio tomará esta semana. En este gráfico, el euro out, la noticia decidió la dirección, y luego el precio rompió todos los niveles importantes en este gráfico, luego a la dirección bajista. Aquí ahora el precio hace media hora que acaba de dar una entrada, espero más movimiento en este gráfico, de acuerdo. Así fue el euro out. Ahora vamos a estudiar el oro. El oro sí que dio varias entradas excelentes, muchos pips, de acuerdo. Aquí también una tendencia alcista puedes identificar tranquilamente, no hay nada complicado. Un impulso alcista, corrección, impulso alcista y corrección. Bien, el precio estaba moviendo con un patrón, de acuerdo, y luego cada vez estaba haciendo nuevos máximos altos y mínimos altos. Bien, esta es la temporalidad diaria. El precio se encontraba más o menos por aquí, y yo buscaba un movimiento alcista, de acuerdo. El precio aquí tenía marcado una zona, también una zona de demanda y una tendencia alcista. Recuérdate, ese tipo de nivel donde el precio se hace una confluencia con una zona y con la tendencia es muy importante, es muy relevante, y aquí podemos buscar varias entradas. Bien, ahora atención, estamos en la temporalidad diaria. Esta es la temporalidad de hoy, del viernes, jueves, miércoles, martes y lunes, de acuerdo. Aquí era el precio cuando yo analicé el gráfico. El precio el día lunes, el precio llegó a testear esta zona de demanda y tendencia alcista. Fíjate aquí el precio tocando ambos niveles importantes, de acuerdo, y tuvo fuertes rechazos y dio muchos pips que ahora vamos a estudiar en la temporalidad H1, y vamos a ver dónde fue la entrada. Otra vez el precio bajó a testear esta zona y tendencia, otra vez tuvo fuertes rechazos y dio otra entrada. Vamos a cambiar la temporalidad y vamos a ver dónde fue la entrada. Bien, entonces aquí es la primera vez que cuando el precio llegó a testear esta zona de demanda y tendencia alcista. Aquí puedes ver la línea de tendencia alcista. Bien, ahora vamos a cambiar la temporalidad, porque en H1 no hay claridad, pero en M30 sí que hay claridad, de acuerdo. Es lo que yo hago cuando veo que H1 el precio dio movimiento pero no hay claridad, cambio la temporalidad. Ahora si tú quieres buscar más claridad, cambia la temporalidad de M30 a M15, tendrás más claridad. Entonces aquí el precio otra vez formó el movimiento institucional, de acuerdo. El precio estaba moviendo, bajando con mucha fuerza, llegó a testear, fíjate, esta tendencia alcista, esta línea, vale, esta zona de demanda es de temporalidad diaria, por eso se ve más grande, pero cuando ya estábamos en la temporalidad diaria ya lo viste, ¿no?, que era una zona marcada normal. Entonces aquí el precio cambió la dirección con fuerza,
de acuerdo, estaba bajando, de repente se cambió el sentido, significa que este nivel era importante, esta zona era importante. Bien, el precio formó un momento alcista, bajó a testear esta zona, marcas la corrección y muchos pips, de acuerdo, casi 300 pips más o menos, de acuerdo. Entonces aquí fue la primera entrada en el oro, de acuerdo. Ahora otra vez aquí el precio formó el movimiento institucional, pero la estructura es diferente. A veces tenemos pocas velas, a veces tenemos más velas, a veces tenemos solo un rechazo desde la zona y a veces tenemos más rechazos. Bien, cada vez la estructura puede ser diferente, pero las reglas para entrar en el mercado y para buscar ese tipo de movimiento son las mismas. Bien, entonces el stop loss ya sabes que puedes poner abajo de esta zona de la zona de demanda diaria, y el take profit ya sabes cómo tienes que colocar. Puedes buscar el próximo nivel importante, si no es cerca ni lejos, entonces puedes marcar tu take profit según tu stop loss, buscando el ratio de riesgo y beneficio 1,1, 1,2 o 1,3, depende de lo que estás buscando. En este caso, como tú ves que si por ejemplo si tú hubieras puesto un take profit de un ratio de riesgo 1,1 y ves que el mercado está moviendo con mucha fuerza, pues aguanta la posición. Para eso tienes que estar atento, y por eso digo que opera cuando tú estás dispuesto a operar. No puedes operar cuando tú estás en la calle, no puedes operar cuando tú estás trabajando, no puedes operar cuando tú estás comiendo. Tú tienes que operar cuando tú estás dispuesto a operar según tu horario. Si no encuentras ninguna oportunidad durante tu horario, pues no operar. Date este favor. Bien, entonces aquí fue la primera entrada y aquí fue la segunda entrada. Aquí era el momento cuando el precio llegó a testear segunda vez la zona de demanda diaria, y luego aquí tenemos la línea de tendencia alcista de la temporalidad diaria. Entonces aquí fue la segunda vez cuando el precio bajó a testear. Voy a cambiar la temporalidad porque yo en la temporalidad pequeña veía esta estructura más clara. Bien, ahora aquí la entrada fue muy sencilla, pero la estructura es totalmente diferente de las que hemos estudiado en otros pares que acabamos de estudiar, de acuerdo. El precio aquí tuvo fuertes rechazos, aquí el precio no formó ningún momento institucional, pero ya sabes que hay muchas estructuras, hay muchos patrones, y en mis vídeos, que son casi 350 vídeos en mi canal de YouTube, hay cientos de estructuras que te he explicado. Pero aquí lo interesante es que las reglas cada vez tengo las mismas. Si tú vayas a ver mi primer vídeo, las reglas son las mismas, y hoy, después de 2 años, las reglas son las mismas, los mismos movimientos. Entonces, ¿qué significa? Que esa operativa, esta forma de leer el mercado y estudiar el mercado, te va a servir para toda la vida. He visto personalmente muchos traders que operan con un indicador o con una estrategia, pero luego después de un X tiempo esa estrategia ya no funciona. Eso puede pasar, de acuerdo, pero cuando tú aprendes a estudiar el gráfico, aprendes a leer el gráfico, el precio, entiendes el lenguaje de las velas y del gráfico, entonces tienes esta habilidad para siempre, de acuerdo. Entonces aquí el precio, después de tocar los niveles importantes, empezó a formar el impulso alcista, vale. Aquí fue el primer toque donde empezó, vale, el impulso alcista. Aquí fue el segundo toque. Algo muy importante, si tú eres novato, en los vídeos del principio yo había dicho muchas veces, para que un nivel sea una tendencia, necesitamos 2 puntos. Aquí fue el primer punto, aquí fue el segundo punto. Entonces, cuando tú ves que el precio ha tocado una línea 2 veces, entonces puedes buscar la entrada en el tercer punto. En muchos de mis vídeos vas a escuchar esto, de acuerdo. Si tú eres un seguidor constante, estoy seguro que lo hayas escuchado en mis vídeos. Bien, entonces aquí fíjate, primer toque, segundo toque, en el tercer toque fue la entrada y súper clara. Bien, el precio estaba testeando la tendencia. Esta es la tendencia diaria, este impulso de M15, de acuerdo. Entonces tuvo fuertes rechazos, fui a testear varias veces. Fíjate estas mechas, y cada vez la mecha era más grande, significa que la fuerza bajista que tenían el mercado estaba perdiendo, y luego marcamos la corrección. Y fíjate, cuando el precio se rompió la corrección, fíjate con qué fuerza se movió el mercado. Este movimiento no es de ninguna noticia, este movimiento es de esta estructura. Si tú aprendes a identificar cualquier tipo de estructura,
tú puedes hacer dinero toda tu vida desde los mercados financieros. Te digo, cualquier estructura, lo que tienes que hacer, aprender las reglas, ¿de acuerdo? Y practicar una y otra vez, intentar a conocer más estructuras cada vez. Eso significa más prácticas, ¿de acuerdo? Entonces de aquí el stop loss, ya sabes que abajo de estos dos líneas puedes poner, y el take profit depende de lo que tú buscas, pero el mercado se dio más de 200 pips, ¿de acuerdo? En ambas entradas el mercado dio casi 500 pips en el oro, ¿de acuerdo? Pues así fueron los gráficos. El euro out sí que movió a la dirección contraria, pero es lo que yo esperaba, que la noticia puede decidir la dirección, y la noticia se decidió. La libra suiza franco, una excelente entrada. El euro out, el euro dólar, dos entradas y dos entradas en el oro. Fíjate cuántas entradas hemos encontrado en los gráficos que habíamos estudiado, de acuerdo. Entre 4 gráficos podemos decidir que 3 gráficos cumplieron a la perfección, y luego el euro out, que acaba de dar la primera entrada y el mercado está moviendo a la dirección bajista. Ahora vamos a estudiar el gráfico la libra yen, de acuerdo. Este era el análisis que yo compartí con mis alumnos en mi canal de educación. Bien, después de grabar el vídeo de las proyecciones semanales, si veo entre semanas, si veo alguna oportunidad interesante, yo comparto con mis alumnos, depende de lo que ofrece el mercado. A veces comparto 2 análisis, puede ser más, o a veces 1, pero un gráfico, si te da suficiente pips, es suficiente para toda la semana. Entonces comparte este análisis, puedes ver la captura, la temporalidad H4, una tendencia alcista súper potente. Si el mercado está moviendo con ese tipo de fuerza, ¿por qué vamos a buscar entradas contra la tendencia? ¿Y por qué no vamos a hacer las cosas lo que está haciendo el mercado? Que el mercado sigue subiendo, pues seguir buscando entradas, ¿de acuerdo? Entonces aquí era la estructura que yo encontré cuando estaba estudiando el gráfico. El precio se encontraba más o menos por aquí. Yo esperaba la ruptura de esta corrección y luego el movimiento alcista. Bien, el gráfico era tan claro que no escribí nada en mi canal de educación. Simplemente lo escribí, que el gráfico se habla solo. Eso pasa muchas veces cuando tú aprendes a identificar los niveles importantes, las tendencias, ¿de acuerdo? Entonces es muy fácil de buscar ese tipo de entrada. Bien, entonces el mercado, vamos a cambiar la temporalidad H1. Bien, entonces fíjate, una corrección súper clara. El precio llegó a testear 2 veces las zonas. Bien, aquí tú puedes ver que el precio otra vez formó el movimiento institucional. Bien, voy a quitar esta zona de momento para marcar otra zona con más claridad, de acuerdo. Fíjate, aquí el precio estaba bajando con mucha fuerza, de repente se cambió el sentido, fui a testear esta corrección, vino a testear otra vez esta zona importante, luego fíjate con la fuerza que el precio se movió. Es el punto que yo quiero explicarte, y es el punto que yo quiero que tú entiendas bien. Cuando tú haces bien las cosas, el mercado así se mueve con esa fuerza, de acuerdo. Te he enseñado en muchas veces, te he demostrado de muchas veces de mis gráficos que cuál es el punto exacto de la entrada donde tú puedes entrar y pillar ese tipo de movimientos, de acuerdo. Lo que aquí marcamos la corrección, puedes marcar desde aquí también, no pasa nada, de acuerdo. Aquí también la corrección es súper clara. Si cambiamos la temporalidad, aún es más clara. Si hubieras entrado por aquí también, buscando aquí la entrada sería correcta, de acuerdo. Entonces aquí según mi punto de vista, la entrada fue aquí, y fíjate desde 1,73 300 más o menos hasta 1,75, que son 170 pips, vale. Aquí fue la primera entrada, aquí el precio otra vez formó una estructura, y aquí fue la segunda entrada y otra vez más o menos 100 pips. Entonces en un gráfico el mercado dio 2 entradas y ganamos casi 270 pips. Bien, cuando tú ves que el mercado sigue subiendo y sigue subiendo, en el mismo gráfico hay muchas oportunidades. Bien, lo único que tienes que hacer, buscar las correcciones y alguna estructura, de acuerdo. Entonces esperar otro impulso con paciencia. Bien, esta es la forma más simple. Ve a buscar
todos los canales que tienes en YouTube, de acuerdo. Yo no digo que solo mi técnica funciona, no, hay muchos traders que son muy buenos y hacen dinero, pero aquí lo más importante es que de qué forma tú vas a aprender a operar, de acuerdo. Esta es la forma más simple que existe. Muchos de mis alumnos me han dicho, porque ya venían quemando cuentas buscando estrategia perfecta o estudiando otros canales YouTube, pero aquí es la forma más simple que tú puedes encontrar en todas las redes, de acuerdo. Puedes ir a ver otros vídeos y aprender una forma muy simple de buscar grandes oportunidades. Bien, pues nada, así fue el mercado esta semana. Bien, el mercado ha dado muchas oportunidades, todas las que he compartido casi han cumplido, vale. Espero que tú hayas aprendido algo nuevo y espero que tú vas a aplicar este conocimiento a tus gráficos y vas a tener grandes resultados. Estaré haciendo más vídeos con más temas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.